Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Shalom. Hoy me tocó impartir a mí la enseñanza de toda la semana. Le doy gracias a Dios. Primeramente, si me acompañan para orar, para que todo lo que yo diga en este momento sea el Señor que hable a través de mí y no que sea yo. Señor, bendito seas, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi vida. Te doy gracias, Señor, por todo lo que pones en mi camino, Señor. Te doy gracias por mi familia, Señor. Te doy gracias por todos los que están aquí presentes, por sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, seas tú el que hable a través de mí, Señor, y que todo lo que yo exprese, Señor, sea para edificación mía y de mis hermanos, Señor. Que todo sea para gloria tuya, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues la porción que nos tocó esta semana es la Parashat número 50, que se llama Kitabo, y que quiere decir cuando entres. Esta porción es de Deuteronomio 26:1 al 29:8. Y vamos a empezar con la lectura. Nos vamos a ir a Deuteronomio 26:1-4. Y dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado a la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. Nos hablan de promesa, cumplimiento, del reconocimiento y del agradecimiento. Dios le promete a su pueblo que primeramente lo hará. Abraham le hace una promesa y le dice que su descendencia será muy grande. Todo esto lo hago con el fin de que veamos que Dios todo lo que promete lo cumple. Dios es perfecto y Él no miente. Dios le promete a Abraham, esto está en Éxodo 2:2, y le cumple. A través de Jacob lo manda le dice que entre a Egipto y que ahí lo va a multiplicar. Lo hará poderoso, hará una nación de él, una nación poderosa. Esto lo vemos en Génesis 46:3. Dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de descender a Egipto, porque ahí haré de tu familia una gran nación. Vemos una vez y una vez y otra vez y otra vez en la palabra que Dios todas sus promesas las cumple. Y así como Israel tiene sus promesas, al pueblo de Israel le promete Dios que lo llevará a una tierra donde fluye leche y miel. Le promete que estará en un lugar que lo reconfortará. Así como ellos, a nosotros nos cumple también esa promesa, nos incluye en esa promesa. En Hechos 28:28, Pablo nos explica cómo sucede esto.
Recordemos que aquí Pablo estaba, esto pasó en Roma y él estaba detenido, estaba preso, y reúne a los judíos que estaban ahí para hablar con ellos, porque pues lo estaban atacando. Pero ahí les explica todo esto, dice así en el Hechos 28. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. En ese tiempo los judíos rechazan esta promesa, y Dios manda a su Hijo para sacrificarlo por nosotros. Con todo este hecho hace que nosotros tengamos la oportunidad de entrar a esta tierra, como lo dice esta porción, cuando entras. Tenemos esa oportunidad de entrar y de estar junto con su pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel y tener todas esas promesas. Nos hace parte de Él. Romanos 11, del 11 al 2, dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, el pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Dios, lo comentaba con Oscar, mi amigo y mi hermano, y me decía que Dios primeramente, Él ofreció primicias para nosotros. Ofrece a su Hijo como primicia. Ofrece a su pueblo. Ofrece a su pueblo y lo hace de oídos sordos, para que nosotros los gentiles podamos entrar. Porque a través de Cristo tenemos esa oportunidad, pero su pueblo lo hace de oídos sordos para que ellos endurezcan su corazón y pueda realizarse todo lo que está escrito en esta palabra. Ellos mismos sacrifican a Jesús, su pueblo. Su pueblo le da la espalda. Y todo esto nos da esa oportunidad para nosotros tomarla. La oportunidad es para todos. La oportunidad la podemos tomar todos. Pero así como el pueblo de Israel, que Dios lo mandó 40 años al desierto, igual nosotros tenemos que hacer nuestra lucha. Lo escuchábamos en la alabanza. En la alabanza decía: he luchado mi batalla, Señor, solo espero que tú vengas por mí. Nosotros tenemos que luchar nuestra batalla, al igual que el pueblo de Israel la luchó. Nosotros tenemos que tener nuestra propia batalla y está en nosotros poderla ganar. En Efesios 3 nos sigue diciendo Pablo: y el pan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Porque pertenecemos a Él. Por eso podemos gozar de estas bendiciones. Todo el que tenga fe, crea en Cristo y lo obedezca, tendrá estas bendiciones y será parte de su pueblo.
En el 12 nos dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. En la clase, en el estudio que tuvimos en la semana, yo les hablaba un poco de Pablo. Pablo era un hombre que sabía la Torá de principio a fin. Era un maestro de la palabra en ese entonces. Era alguien que también lo veían con mucho respeto. Pero él no creyó en Jesús. Entonces él empezó a perseguir a todo el que creía en Cristo. Y mató mucha gente. Fue una persona realmente malvada. Él mataba a los cristianos. Y después de todo esto, Dios se le aparece y le dice que Él es para su obra. Y lo hace cambiar tan radicalmente que a todas esas personas que odiaba y que perseguía, ahora Él era parte de ellos. Y Dios lo manda, no nada más para ser parte de ellos, sino para que Él les enseñe todo lo que Él sabe y les enseñe que Cristo es la salvación. Dios lo manda a hablar de alguien que Él no creía. Entonces, yo les decía, ¿cómo es posible que Dios es tan maravilloso que puede cambiar a una persona tan radicalmente, ¿no? Y esto nos demuestra que todos podemos ser parte del pueblo de Israel. En el 16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. En el 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Yo siempre que me toca subir, que me toca estar de este lado, siempre escuchaba que el aprendizaje es para uno, ¿no? Pero hasta que no estás aquí arriba lo aprendes y lo sabes. Muchas otras veces, hasta en el estudio que no hay cámaras, que no hay tanta gente que te está viendo, siempre me pongo muy nervioso, siempre. Pero el día de hoy sí estoy nervioso, pero no tanto como en otras ocasiones. Dios en cada estudio me hace ver lo que quiere para mi vida. Y en esta ocasión me explica cómo debo de llevar mi vida para que lo conozca más. Aquí nos habla de que nosotros ya tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones que el pueblo de Israel. Tenemos que luchar al igual que ellos, como les contaba, como les mencionaba, esos 40 años que ellos lucharon, nosotros también los tenemos que hacer nuestra lucha. Y eso es de aquí hasta que muramos. Nuestra lucha no acaba hasta que uno muere. Para tener fe en Él, tenemos que conocerlo. Para tener sus bendiciones, tenemos que tener fe en Él. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Cuando tú conoces a alguien por primera vez, mucha confianza no le tienes. Entonces, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo le vas a tener fe o confianza a esa persona? Conociéndolo, hablando con ella, platicando de qué le gusta, platicando con ella de qué es lo que quiere en la vida. Y platicando es como conoces a la gente. De igual manera, a nuestro Dios,
así lo conocemos. Leyendo su palabra, conociendo qué le gusta. En Efesios 1:17 dice, y le pidió a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sabiduría espiritual, percepción. Tenemos que tener ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, para nosotros saber qué decisiones tomar. Entonces nos habla del conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a conocerlo? A través de la palabra. Proverbios 2:1-6 nos dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. También les contaba que la pastora en una enseñanza, me decía la pastora, bueno, tú ya llevas muchas clases aquí, ya eres parte de esta enseñanza, ya eres parte de este equipo. Y es verdad, uno cuando presta el oído y lo abre, escucha, y ya no se puede hacer de oídos sordos. Yo le decía a la pastora, oídos tontos, ¿no? Son oídos sordos, y no me puede hacer tonto. Entonces, cuando escuchamos y abrimos nuestro corazón, el Señor nos recibe, Él siempre nos escucha. Entonces no podemos hacernos de oídos sordos. Y no lo dice la palabra. Dice en el 6, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. De su boca. ¿Dónde están sus palabras de Dios, de Cristo? En la palabra. Entonces ahí es donde debemos de buscarlo. Ahí es donde lo vamos a escuchar. En la porción también viene Mateo 13, que es de Mateo 13 del 1 al 23, que habla de la parábola del sembrador. Entonces nos habla de que este sembrador va echando las semillas, pero algunas caen a un lado del camino, otras caen en pedregales, otras caen en espinos y otras en tierra fértil. Los que caen en el camino, los que caen fuera del camino de Dios, son robados por aves, son llevados, no echan ni siquiera raíces. Los que caen en pedregal, sí crecen, pero pronto se marchitan. No hay tierra suficiente para que den fruto. Y los que caen en espinos son rodeados por estos espinos y obviamente la ahogan. Entonces, yo lo veo de esta manera. Estas semillas que crecen, que caen en los espinos, deben de tener mucho cuidado de todo lo que les rodea, porque esos espinos las van a secar, las van a ahogar. Vamos a leer Mateo 13, el 11. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otro no. Aquí es porque ellos le preguntan a Cristo que por qué habla en parábolas después de oír la parábola del sembrador. Entonces él les contesta esto, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión.
y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Entonces son pocos los que entienden la palabra. Son pocos los que prestan atención. Son pocos los que no entrarán. No, más bien aquí serán muchos los que no entrarán al reino del Señor. Nos habla de conocerlo, de conocimiento en su palabra, para que lo puedas conocer, para que puedas saber quién es y que al mismo tiempo Él sepa quién eres tú también. Él lo sabe todo, Él sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu pensamiento, lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. Pero es importante que lo conozcamos, que aprendamos de su palabra, para que todo este pensamiento y todas estas acciones que regularmente hacemos, las dejemos de hacer. Cuando me decían que tienes que matar a tu yo, dejarlo atrás, yo decía, ¿cómo que dejarlo atrás? No entiendo. Si soy yo, pues ese yo es el que tenemos que dejar. Yo decía, pero pues si mi personalidad es así, ¿no? Pues ¿qué voy a cambiar? Pues eso hay que cambiar. Esa personalidad que es del mundo, esos pensamientos que son del mundo, esas acciones que son del mundo, todo eso hay que cambiar. Y sí, todos te van a ver diferente. Sí, todos te van a ver diferente. Tus amigos que hace muchos años que no ves, te van a ver diferente, muy diferente. Y también les decía en la clase que si tú vas caminando y tú ya cambiaste, ya eres del Señor, todos aquellos que te conocieron te van a ver feo, te van a ver raro, te van a burlar de ti. Y entonces yo les decía, bueno, ¿qué vas a hacer, no? ¿Te vas a enojar? Que es lo lógico, que te enojes, te defiendas, los insultes, les regreses ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y no. Cristo nos habla de amor. Cristo nos habla de que ores por tu enemigo. Porque yo les decía, si un enemigo llega y te empieza a atacar, pues luego me defiendo, ¿no? No. Les decía que yo uso mucho la lógica y en la palabra todo es lógico para mí. Entonces, si yo oro por mi enemigo, si yo oro para que Dios lo bendiga, aquel que me está haciendo daño, Dios lo va a cambiar. Dios va a hacer una transformación en esa persona. Y esa persona al cambiar obviamente ya no me va a atacar, ya no me va a agredir, ya no va a ser mi enemigo. Entonces, por eso Dios nos habla de amor y nos habla con amor. Y nos pide que ese amor también lo usemos para cambiar a otras personas. Entonces toda esta enseñanza nos lleva a la fe. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú sabes quién es, empiezas a conocerlo y le empiezas a tener fe, porque empieza a cambiar tu vida. Empiezas a ver cambios en ti, empiezas a ver todo eso que hacías antes, poco a poco. Si no lo dejas de hacer al instante, lo empiezas a ver mal y empiezas a sentir algo aquí adentro que dices, no, eso no está bien. Y dices algo y te regresas y dices, chin, ya lo dije, no debí haber dicho, perdón Señor, y te regresas. Entonces todo eso te va cambiando y vas viendo ese cambio en ti y vas viendo ese cambio en los que te rodean, tu familia, tu hijo, mis papás. O sea, todo eso se refleja en los demás y eso hace que tengas fe en Dios. Génesis 15:6 nos habla de la fe, dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham ya sabía quién era Dios,
y le tenía fe. Éxodo 14:31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Tenemos una personalidad muy parecida los hombres a Israel, ¿no? Somos necios, no tenemos fe, no creemos. Ellos tuvieron la maravilla de primera mano de ver esas maravillas que Dios hacía ante sus ojos. Y aún así fueron necios, y aún así no creían, y aún así se rebelaban. Nosotros no lo vemos de primera mano, pero lo vemos a nuestro alrededor, como les decía. El ver el cambio en una persona, el ver que una persona sana, que estaba enferma y que sana, entre esas muchas maravillas, el ver que yo cambio y que mi casa cambia, que a lo mejor antes tenía muchos conflictos y que ahora ya no. Todo eso, yo pensaba que esos conflictos siempre iban a ser y no, todo cambia. Dios es maravilloso y Dios cumple su promesa y nos regala esas maravillas ante nuestros ojos. En 1 de Juan 3, 21 y 22 dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Cuando lo conocemos, nos da fe. Cuando tenemos esa fe, automáticamente obedecemos, porque a todo el que amamos, lo seguimos, lo obedecemos. Yo amo a mis padres, siempre los amé y los obedecía porque eran mis padres y los amaba. Y porque ellos nunca harían algo que me hiciera daño. Al igual con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él haga por nosotros, no va a ser para mal de nosotros. Cuando nos pasa algo en nuestra vida, normalmente, si nos pasa algo mal, una situación fea, digamos, lo tomamos como que, ay, ¿qué hice? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me castigas? Cuando en realidad no es un castigo. Todo es un aprendizaje. Si Dios nos manda esas pruebas son porque nos hace falta aprender algo. Y entonces Dios nos manda pruebas que normalmente en el mundo veríamos que son maldiciones. Y cuando sabemos de la palabra y cuando conocemos a Dios, sabemos que no son maldiciones, son bendiciones, porque Él nos está rectificando en nuestro camino. Nos está diciendo: por ahí no, eso está mal, ve por este camino. Eso está mal y te estoy diciendo que no, y por eso te mando esta prueba, para que aprendas que ese camino no es el correcto. Entonces ya no lo tomamos como maldiciones, sino como bendiciones y como un aprendizaje. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la fe de Dios a Él, lo obedecemos automáticamente, nosotros somos obedientes y recibimos esas bendiciones. Como les comentaba, Oscar me decía, es que Dios primeramente nos dio sus primicias. Sin conocernos, sin saber siquiera nosotros que todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer en contra de Él, Él nos da su primicia. Al igual nosotros tenemos que dar nuestra primicia. Esas primicias, al principio en la Torah nos habla de que los primeros frutos de toda cosecha son del Señor. Y
Cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra primer primicia somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser la primicia, nuestra primicia ante Dios. Nosotros rendirnos ante Él. Nosotros darnos completamente al Señor. Porque ahora pertenecemos a Él, pertenecemos a su pueblo y nosotros somos esa primicia. Entonces, tenemos la obediencia, tenemos esa primicia. Su primicia, que para nosotros es inmerecida, porque nosotros, todo el castigo que nosotros debemos de tener, el Señor, Dios puso a su Hijo para que Él tuviera todo ese castigo por nosotros y que nosotros tuviéramos esa oportunidad, así como el pueblo de Israel, de tener esas promesas y llegar a la tierra prometida. Dios me habló muy fuerte. Yo estaba estudiando y me decía, ya no estudiaba, ya no hacía muchas cosas. Y me llevó a dos textos en los cuales para mí son muy fuertes. Son muy fuertes y yo decía, esto está muy fuerte y no, creo que me los voy a saltar porque son muy fuertes. El Señor por algo me los dio y con todo el dolor de mi corazón de hombre, los tengo que decir. Vamos a Proverbios 26:11. Dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el insensato que se obstina en su insensatez. En segunda de Pedro, también, segunda de Pedro 2, 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, el camino de Dios, el camino de Cristo, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, una vez que conocemos, que tenemos fe, que obedecemos, si nos volvemos atrás, seremos como este perro que vuelve a su vómito. Seremos como esa puerca que después de lavada va y se revuelca en el lodo. Entonces, Dios me habló muy fuerte y Dios sí es primeramente para mí la enseñanza. Y de verdad espero en Dios que haya llegado a alguien de los que escucharon y que esta palabra sea de edificación para todos. Entonces, le pido a Dios por mi vida, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de mi familia. De hecho, hasta mi mamá me dijo que me iba a ver. Espero en Dios que me haya visto y que algo haya visto y le haya movido para que también conozca al Señor. Muchas gracias y hasta luego. Bendiciones.